Hola mis hermanos, muy buen domingo para todos. Hoy estamos aquí otro domingo más para dar el mensaje de la palabra de Dios. Muchas bendiciones para cada miembro eh, de su familia y de todos aquellos que vean este mensaje. Muchas bendiciones. Suscríbanse al canal también. Lo estoy diciendo ahora en principio para que no se me olvide. Y que la palabra de Dios, como siempre, sea nuestras guías en estos tiempos. Eh, que están pasando de verdad que cada vez se pone más confuso. Como siempre quiero pedirle que cuiden a sus hijos, tanto hembras como varones. Tengan cuidado con que su hija hembra se está juntando, mis hermanos, tengan cuidado porque hay mucha discriminación ahora con las niñas jóvenes también. No permitan que sus hijas tengan noviazgo con hombres mayores que ellas. Tengan cuidado con eso. No acepten todas las cosas a los hijos para que después no nos lamentemos porque Dios nos juzgará cómo cuidemos a nuestros hijos y cómo lo criemos, cómo lo eduquemos. Dios nos va a juzgar por eso. Tengamos cuidado, ¿eh? Tengamos cuidado con eso. Que Dios les bendiga a cada uno y que este mensaje de hoy sea de, de, de mucha fortaleza espiritual que la necesitamos y de mucha enseñanza. Que la sabiduría de Dios embriague cada día nuestro corazón para poder discernir de los tiempos que están pasando en, en lo que estamos viviendo. Sigamos firmes en el camino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, y guiarnos siempre por el Espíritu Santo. Hoy vamos a dar un mensaje que lo he titulado Jehová es nuestro escudo. Y lo he escogido del Salmo 3, Salmo capítulo 3, y este es el salmo que David eh, escribió de cómo huía de su hijo Absalón. Un mensaje de mucha enseñanza que nos va a ayudar a, a cuando estamos afligidos, cuando estamos de tener confianza en Dios, de mantenernos firmes y clamar a Dios, darle gracias a Dios por todo también y eso. Y vamos a empezar con el versículo 1. Y dice el versículo 1: Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Aquí vemos a un David un poco afligido, de cómo él ve que su propio hijo Absalón está en su contra y ha puesto al pueblo de Israel en contra de él también, del rey que es su padre David. Eh, También vemos que David tiene que huir de su palacio, pero por amor a aquellos que estaban a su alrededor, aquellos que se mantuvieron fieles en él. Y aunque aquí no lo percibamos, pero sí lo vamos a percibir en segunda de Samuel, capítulo 15, del 13 al 14. Aquí David se siente afligido. Él dice, todos están en mi contra, pero lo que más le duele es su hijo, ¿me entiende? Está en contra de él. Ya hablé de su hijo el otro domingo que pasó, por eso quise dar este Salmo capítulo 3 en este día, este domingo, para, para seguir una línea de lo que fue Absalón y de lo que lamentablemente tuvo que pasar su padre David por culpa de la soberbia de su hijo Absalón. Entonces, como le dije, aquí vemos que aquí también David evita un baño de sangre aquí y lo vamos a ver en segunda de Samuel, versículo 13 y versículo 14 del capítulo 15 y dice, un mensajero vino a David y dijo, el corazón de los hombres de Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no podremos escapar ante Absalón. Desen prisa a partir. No sea que apresurándose nos alcance, eche sobre nosotros el mal y hiera la ciudad a filo de espada. David no piensa en sí mismo. Aquí ve a David que dice, son tantos mis enemigos. Es que todo el pueblo de Israel se puso en contra de David por medio de la cizaña de su hijo. Por eso él dice, están todos en mi contra. Y mira lo que él piensa, él tuvo que huir del palacio para evitar, evitar un baño de sangre. Él no está pensando en él mismo. Nosotros tampoco, muchas veces en nuestra vida somos egoístas y pensamos en nosotros mismos nada más. Debemos de pensar a quién está alrededor de nosotros, a quién nosotros podemos hacerle daño.
Pero David por eso tenía el corazón semejante al de Dios, aunque cometía muchos errores. Pero era un hombre que pensaba no solamente en él, sino en los demás. Y debemos pensar en los demás. Y, y, y no pasa nada no pasa nada, no, sino que eh, nos pueden perseguir. Pero si el Todopoderoso está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice el versículo 2 y el 3 lo voy a poner, van consecutivos y lo voy a leer juntos. Dice, son tantos los que dicen, Dios no los rescatará. Selah, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. ¿Qué nos quiere enseñar aquí estos versículos, el 2 y el 3? Dice, no nos agobiemos porque nuestros detractores digan de su boca palabras vanas en contra de nosotros, porque nuestras vidas no está en sus manos, sino en la mano de Dios, quien es nuestro escudo, nuestra fortaleza, la cual nos ayuda a estar seguro en Él y de aquellos que nos persiguen. Nunca escuchemos tercera palabra, tercera voz, sino escuchemos siempre la palabra de Dios. Esa es la palabra que nosotros debemos de escuchar, porque esa es la palabra que nos da seguridad, nos da fortaleza. Es como nuestro escudo, su presencia en nuestro escudo. Y aquí vemos a David que él dice que hablen. Muchos dicen, pero la última palabra la tiene Dios. No los que nos persiguen, no los impíos, no los necios, no los incrédulos. Dice, pero tú, Señor, eres mi escudo. Eres nuestro escudo, eres nuestra fortaleza, donde nos sentimos seguros a su lado. Eh, debemos entender muchas cosas. Jesucristo fue perseguido y nunca escuchó ni segunda voz ni nada. Y nunca se fijó en lo que veía, sino él tenía la fe en el Padre todo el tiempo. Que él sabía que él iba a terminar la obra que Dios le encomendó. Nunca, nunca se detuvo, nunca se detuvo a escuchar ni a pensar, ay, me persiguen los fariseos, me persiguen los judíos, porque no aceptan mi palabra. No, él siguió adelante. Así como David también fue perseguido también por Saúl, por sus enemigos, por su propia familia. Los apóstoles, la iglesia fue perseguida en el primer siglo, hasta el tercer siglo fue perseguida la iglesia de Jesucristo, fue masacrada, mas ellos nunca se echaron atrás, daban su vida por Cristo. Nunca escuchemos a los detractores que nos quieren perjudicar con sus palabras vanas y falsas. No, no tengamos miedo a aquellos que matan a la carne. Tengamos miedo, temer a Dios, quien que mata la carne y echa al infierno también. A ese que tenemos que temer, al Altísimo. Vamos al versículo 4. Dice el versículo 4, clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. La enseñanza, debemos de venir a nuestro Dios y clamarle a Él en nuestros momentos de angustia y cuando estemos debilitados, afligidos, porque en su misericordia Él nos escuchará y obrará para el bien de nosotros. No seamos orgullosos, mis hermanos, de decir yo puedo con esto. No podemos. No podemos. Si eres siervo de Jesucristo, tú nunca puedes decir yo puedo con esto. No, es que nosotros no podemos. Él es nuestro árbol. Nosotros somos las ramas y Él nos sustenta. Si nosotros no estamos como ramatados al árbol de vida, nos caemos del árbol, nos secamos y somos echados al fuego. Somos los pámpanos, Juan 15. Juan 15:5 dice, sin Cristo nada podemos hacer, no podemos ganar nada. Así que vengamos a Él humildemente y clamemos a Él y Él nos responderá para el bien de nosotros. Acuérdense que Moisés en Éxodo, capítulo 32, del 9 al 14, cuando el pueblo de Dios se rebela contra Él, que Él le dice a Moisés, quítate del medio y destruiré este pueblo que se ha vuelto contra mí. ¿Qué hizo Moisés? ¿Se quedó parado? No. Moisés clamó al Señor.
y el Señor obró para bien del pueblo. Clamemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre pidiendo en el nombre de Jesucristo, siempre. Y Dios hará la obra. Pero no seamos orgullosos. Si David, que era rey, que tenía una influencia, que era ungido de Dios, se humillaba a Dios. No seamos tercos, sino vengamos a Dios y clamemos a Él. Clamemos de todo corazón. Clamemos de todo corazón. Vamos al versículo 5. ¿Qué nos dice el versículo 5? Nos dice: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Dios nos cuida a los que somos suyos, de la mano de los impíos y de aquellos que no aceptan la voluntad de Dios, aquellos que persiguen la obra de Dios, aquellos que no le dan la autoridad a Dios, por lo cual perecerán y no habrá sobre ellos misericordia, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Aquí vemos que no hubo misericordia para Salón. Y David nunca perdía la confianza en Dios. Por más perseguido que él se sintiera, nunca perdía la confianza en Dios. Él sabía que Dios era su sustento y él sabía que Dios siempre iba a estar a su lado. ¿Por qué? Porque él fue ungido por Dios. Nosotros también somos, ya cuando aceptamos a Cristo, somos sus hijos. Por eso hasta en nuestro descanso terrenal, que es el sueño, el dormir, el Señor nos protege. Cuando vamos a Proverbio capítulo 2, versículos 21 y 22, dice: porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán exterminados de la tierra y los traicioneros serán desarraigados de ella. Lo mismo que le pasó a Salón, que se interpuso a la voluntad de Dios, porque David fue ungido por Dios. No fue por el pueblo, fue Dios que escogió a David. Y entonces cuando Dios escoge a una persona, no podemos ponernos por encima de esa persona, porque estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Y Dios nos cuida, siempre tengan pendiente en eso. Él nos cuida hasta cuando descansamos en nuestro sueño terrenal, Él nos cuida. Él nos cuida. El versículo 6 nos dice: no tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Aquí sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo grande. Y dice David. ¿Y qué nos enseña David? Aquí vemos que la confianza que David tenía David en Dios. Aquí vemos la confianza que David tenía en Dios. Él sabía que su seguridad estaba en Dios y no en los hombres que le acompañaban y que estaban a su lado. Por eso no había temor en David sobre aquellos que le perseguían. Su seguridad no estaba en lo que le rodeaban, sino en Dios. En Dios estaba su seguridad. Así que tampoco nosotros, que somos parte fundamental de los planes de Dios, debemos de temer, debemos, debemos de no temer, porque no debemos no temer, porque Jehová es nuestro baluarte, nuestra torre, nuestra fortaleza, nuestra muralla, la cual nos protege de los malvados y nos sentimos seguros en él. Así como David no temió a los 10,000, tampoco debemos nosotros de temer a los 10,000. Vamos a el Salmos 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4 nos dice:
Aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estará conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice Salmo 91. Salmo 91 nos dice, Salmo 91 nos dice, el versículo 5, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día. 7, caerán a tu lado 1010 a tu mano derecha, pero a ti no te llegará el mal. Aquí lo vemos claramente. Cómo Dios nos protege, cómo Dios nos cuida. Claro que en la carne hay momentos que llega el temor, pero ahí debemos de venir a Dios y clamar, Señor, fortalécenos por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, fortalécenos, Señor. Porque en la carne podemos tener temor y debilidad, claro que sí. Tenemos este cuerpo pecaminoso todavía que es débil. Estaremos glorificados cuando Jesucristo venga por nosotros, pero ahora mismo podemos tener temor. Pero que ese temor no nos haga apartarnos de Dios, no ponga un lazo, sino que vengamos a Cristo, clamemos y seremos fortalecidos. Pruébenlo y así será. Ahora vamos al versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8. Y dice, levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. ¿Qué está clamando David ahí a Dios? Que ejerza su poder sobre sus enemigos y que los quiebre para siempre. Porque solo de Jehová proviene la victoria y la salvación de los hombres que han puesto toda su confianza en él. La victoria viene de Dios, la salvación viene de Dios, las bendiciones vienen de Dios, no viene nada de nosotros. No nos creamos que somos los super amigos, no, 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 no. Todo viene por medio de Dios. Toda dádiva, toda buena dádiva y todo don divino viene de lo alto. Y eso es lo bueno que tenía David, que siempre, a pesar de que pecaba, siempre buscaba la manera de, ¿aquí? Agradarle a Dios. Todo el tiempo David buscaba la manera de agradar a Dios. Cuando David no había idolatría en Israel, David era celoso, aunque en muchas cosas en la carne, lamentablemente, dice el capítulo 51 de Salmo, versículo, creo que es el versículo 6, que dice, en maldad he nacido y como en fornicación me concibió mi madre, ¿me entiendes? Él tenía esa carnalidad, ¿me entiendes? Como hombre, pero no quita que siempre quería agradar a Dios. Era un hombre que no aceptaba idolatría en Israel en su tiempo, no había idolatría, no había idolatría, como lo hizo Saúl, que fue donde una bruja, pero Israel era celoso de su pueblo. Era un rey celoso de su pueblo, era un rey que cuando decía Dios esto, él lo hacía. Entonces aquí vemos a David clamando, Señor, ejerce tu poder sobre los malvados, ejerce tu poder sobre los impíos, destrózalo a cada uno de ellos. Ya David estaba, y así sucedió, porque él le ganó la batalla. Él le ganó la batalla. En 2 de Samuel 18, 2 de Samuel capítulo 18, versículos 6 y 7 lo vemos, siendo unos cuantos que tenía David para ese pueblo tan grande. Y Dios le dio la batalla, le ganaron la guerra a Salón. Y a Salón murió. Entonces con Dios nosotros tenemos la seguridad de que vamos a ganar la batalla. Pablo, un hombre que se mantuvo firme. Pablo se mantuvo firme. Los apóstoles de la iglesia del primer siglo se mantuvo firme. Entonces, mis hermanos, debemos de entregarle todo a Dios y decir en nuestro corazón que todo viene de Dios, nada viene de nosotros. No nos pongamos soberbios, no nos pongamos orgullosos, que eso no es bueno.
Si nosotros decimos, como hizo Nabucodonosor, que dijo, yo construí, todo esto lo hice yo, por eso Dios lo puso a caminar como una bestia, cuando él sabía que Dios fue que le dio el poder a él de que él gobernara bajo los cielos. Así nosotros, cuando Dios nos da un don del Espíritu Santo, no creamos que es nuestro ese don. Ese don que Dios nos da no es de nosotros, es de Él que viene. David tenía el don de cantar, de mira cómo componía los salmos. Pero David nunca dijo, no, los salmos vienen de mí, no, de Dios. La victoria proviene de ti, mi Señor. La salvación proviene de ti, mi Señor. Toda bendición proviene de ti, mi Señor. Todo lo que tú provees viene de ti, mi Señor. Todo lo que tenemos bajo tu cielo es de tuyo, mi Señor. Y gracias a Dios siempre por lo que nos provee y por los dones que Él nos da del Espíritu Santo. De cómo nos da esa libertad de predicar su palabra. Que para mí es algo maravilloso. Predicar la palabra de Dios, dar un mensaje de Dios. Cualquiera que dé hasta un versículo es maravilloso porque no todo hombre tiene esa bendición, esa oportunidad de dar la palabra de salvación. Es una bendición pertenecer al redil de Jesucristo, ser parte de sus ovejas, ser piedras vivas del templo de Dios. Casa no hecha de mano de hombre, sino casa hecha por Dios, la casa espiritual, siendo Cristo la piedra angular principal, el cimiento verdadero donde nosotros, sus discípulos, sus siervos, construimos sobre encima de Él, sobre la roca. Por eso Él dice, esta iglesia será edificada en mí, la roca, y toda iglesia edificada en la roca, llamada Jesucristo, no perecerá, ni la muerte podrá con ella, ni Satanás, ni sus ángeles, ni su maldad podrán con la iglesia que esté edificada en Cristo Jesús. Así como el corazón de David estaba edificado en Dios, en su Señor. David estaba afincado en la roca. Por más que David desobedeció, David era un hombre que se arrepentía y no volvía a cometer el pecado. Por eso David siempre tenía esa confianza en Dios, porque él siempre ha sido perseguido. David es como es un símbolo de Jesús. David era perseguido totalmente, todo el tiempo, así como Jesús fue perseguido desde el vientre de su madre, Jesús fue perseguido. Por eso David simboliza un poco al Jesús que es nuestro Salvador. No es que lo mismo, no quiero confusión, sino porque fueron perseguidos los dos. Y todavía nosotros, la iglesia, somos perseguidos en este tiempo, mis hermanos. Muchos de mis hermanos están pasando calamidades en Siria, en Irak, en la India, en China, en Rusia, en partes de Europa también. Estamos en Irán, estamos siendo hasta muertos. No quieren censurar, pero no, Dios está con nosotros. Y si el grande está contra nosotros, está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? ¿Quién? Ahora quiero dar unas palabras que vi en este pasaje completo del Salmo 3. 6 palabras que para mí son muy importantes. Escudo simboliza la fe, para mantenernos firmes y no caer en la incredulidad. Y tener la desconfianza de perder, que vamos a perder las promesas de Dios. Las promesas de Dios están ahí. Nosotros somos los que estancamos la promesa de Dios. Y como guerreros de Dios tenemos que estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 16. Gloria. Eres nuestra gloria. Es una manifestación divina de Dios que demuestra su esplendor y su poder. Bendición es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o grupo de personas o a una nación. Es como decimos, que Dios te bendiga en este día y que te provee todo tu deseo que tú tienes en tu corazón. Eso, pero siempre a Dios en el nombre de Jesucristo. Un orden, no temer.
es no perder la confianza en Dios por causa de los que nos acusan y nos persiguen. No temer, no perder la confianza. Victoria es cuando superamos todos los obstáculos, aflicciones, tentaciones, persecuciones que nos acechan en nuestro camino como siervo de nuestro Señor, la cual la obtenemos por medio de su intervención divina. Acuérdese cuando Él interviene divinamente. Cuando Israel abrió el mar, se fueron los egipcios. Cuando los gigantes de la tierra, Dios le dio la victoria e intervino. Israel derrotó a los gigantes que estaban en Hebrón, que eran los eh, eh, cuando él lo destruyó, que lo mandó en números que ellos van y se ponen nerviosos, van esos gigantes. Dios le dio la batalla, intervino divinamente. Dios interviene divinamente y por eso ganamos la victoria. Por eso debemos decir que la victoria es de Dios. La victoria de Dios. Y la salvación. La salvación es la libertad de nuestra alma, de nuestro espíritu, porque ya no es condenado. Y esa libertad y esa salvación nos la da Cristo, que ya obra que hizo en la cruz. Todo viene de Dios, no hay nada que venga de nosotros. 6 palabras: escudo, gloria, bendición, no temer, victoria y salvación, mis hermanos. Y salvación, salvación. Bueno, mis hermanos, espero que hoy sea un mensaje bien, que le haya gustado y espero que sí, en el nombre de Jesucristo. Espero que cuando lo escuchen sea de mucha fortaleza espiritual. Como vuelvo y le digo, mis hermanos, cuidemos de nuestros hijos, cuidemos de ellos, estemos pendientes de nuestros hijos. Es la labor que Dios nos manda a hacer como padres. Que Dios los bendiga, que florezca la palabra de Dios dentro de ustedes y que todo nuestro interior sea purificado por medio de la palabra de Dios, quien es Jesucristo, revelado vivo. Dios los bendiga siempre, mis hermanos. En el nombre de Jesucristo hay vida, y sobre Él y por medio de Él podemos llegar al Padre, solamente por Él, no hay otro. Mis hermanos, hay vida en Jesús siempre. Amén.